Cruzar el portal que Emily había creado con su forma ascendente siempre me revolvía el estómago, y no importaba que hubiera viajado con ella durante varias prácticas de preparación para este día. Supongo que atravesar una especie de portal mágico de un lugar a otro no era algo a lo que el cuerpo se acostumbrara. Aún así, no sabía cuánto de mi estado actual podía aportar al método de transporte. Estaba rebosante de una combinación de miedo, rabia y excitación por enfrentarme por fin a la parca. Aparte de Emily y yo, Pali me había dado a 8 de los miembros de la casa mejor entrenados que tenía. 9 personas y la propia Emily eran lo máximo que habíamos encontrado que la chica era capaz de atravesar antes de tener que revertir a su forma de alma humana y terrestre. Pero todos los miembros eran o habían sido militares y llevaban armamento y equipo de última generación. No sabía qué esperar, pero con el equipo que tenía y el factor sorpresa, estaba seguro de que podríamos hacer frente a cualquier cosa que nos lanzara la parca. Y entonces encontramos a 3 personas, un anciano y una joven pareja, sentadas charlando en lo que parecía una lujosa sala de fiestas en un sótano. ¿Era esto lo que temíamos? Seguro que no. Tuve un segundo de indecisión al verlos, preguntándome si el fragmento de plástico no habría sido realmente del hombre que había matado a un ascendente en Atlanta hacía años o si Emily se había equivocado de algún modo a pesar de su precisión aparentemente infalible cuando se había convertido en un portal en el pasado. Entonces el anciano me miró mientras el más joven se levantaba y empezaba a acercarse. Fue como si se hubiera activado un interruptor en ambos, las caras que un momento antes habían estado abiertas y relajadas, ahora estaban duras y llenas de determinación. Los ojos del joven estaban llenos de violencia apenas contenida, pero la mirada del hombre mayor era algo peor. Se limitaba a observarnos con interés y quizá con cierta sorpresa, como si acabara de encontrar un nuevo bicho que quisiera estudiar. No, estábamos en el lugar correcto. Estos eran los cabrones que estaban detrás de todo esto, o al menos algunos de ellos. Como habíamos planeado, 4 de los hombres se separaron para asegurar el lugar mientras los otros 4 se quedaban conmigo. Sus armas ya estaban apuntando al trío cuando me adelanté, con una Emily exhausta en brazos, mientras me dirigía a ellos. Hola a todos. Soy Jimmy, y estamos aquí para recogerlos en nombre de la Casa de la Garra. Pueden venir pacíficamente o resistirse. Miré entre los 2 hombres y luego a la mujer que estaba entre ellos. Por favor, resistan. Tengo mis órdenes, pero me encantaría quemarlos a todos hasta la muerte como hicieron con mi pequeña. De verdad que me encantaría. La mujer pareció un poco sorprendida por esto, pero ninguno de los hombres lo hizo. Ellos fueron los que lo hicieron, o al menos lo sabían. En cualquier caso, o volvían con nosotros o morían aquí. Y yo había sido honesto sobre lo que prefería. No hace falta nada de eso. El anciano estaba de pie lentamente ahora y al parecer con gran esfuerzo. Estoy demasiado débil para oponer resistencia, y ambos tienen suficiente sentido común para saber que cualquier tiroteo aquí provocaría demasiadas bajas. Intercambió una mirada con el joven, que asintió y pareció relajarse un poco. Sí, claro. Iremos contigo. Dejen a la chica, ¿vale? Ella no es parte de nada de esto. Solo está aquí porque la hemos hecho venir. Ella no tiene nada que ver con tu pelea con nosotros. Me reí. Lo siento, esto no es una negociación. Todos los que están aquí vienen con nosotros. Pero para que mi equipo no mate innecesariamente a nadie intentando someterlos, ¿quieres hablarme de alguien más que esté aquí? Otra mirada entre el viejo y el chico. ¿Se parecían, posiblemente abuelo y nieto? No es que importara. Ambos estarían muertos muy pronto. Sin embargo, sus intercambios eran preocupantes. No estaban aterrorizados, y estaba claro que tenían algún plan que estaban intentando. El anciano se aclaró la garganta. No hay nadie más aquí, pero hay trampas explosivas alrededor. Puede que tus hombres no vuelvan de una pieza. Señaló al hombre más joven. Jason, ¿por qué no les enseñas dónde están las trampas? No los atrapará a todos, y solo hará que los supervivientes sean más duros con nosotros y sus amigos están muertos. Jason frunció ligeramente el ceño ante el hombre mayor. ¿Estás seguro? El anciano asintió.
no te preocupes. Solo tienes que ir con ellos y mostrarles. Aquí estaremos bien. Puedes llevar eso al banco. Sentía que estaba perdiendo el control de la situación, pero no veía una razón de peso para no aceptar la ayuda. Si decían la verdad, sería bueno saberlo. Si era parte de algún truco, me daría toda la excusa que necesitaba para matarlos en el acto en lugar de arriesgarme a llevarlos de vuelta para interrogarlos. Pali y Hali podrían enfadarse, pero podrían superarlo. Señalé a dos de los miembros. Creo que se llamaban Rick y Selina. Ustedes dos. Quédense con ellos. Si intentan algo, disparen. Señalando a Jason, le hice un gesto para que fuera con los otros dos hombres. Tú ve con ellos. Si intentan algo, les dispararán en la cabeza y luego volverán y matarán a estos dos, ¿entendido? Vi que la mandíbula del hombre se tensaba con rabia, pero asintió con la cabeza, con los ojos clavados en los míos. Entendido. Y subieron las escaleras. Emily estaba lo bastante despierta como para ponerse de pie y, mientras la sentaba, debatí dónde debía quedarme. Probablemente sería más seguro para ella y para mí estar en el sótano con el viejo y la niña, pero quería ver el resto del lugar por mí mismo y no confiaba en nadie más con Emily. Además, parecía cada vez más alarmada a medida que volvía en sí. Podría ser que explorar el lugar le resultara menos angustioso que ver cómo retenían como rehenes a punta de pistola a un par de personas aparentemente inofensivas. Comprendí que parte de esto era mi racionalización por querer ver el alcance de la parca por mí mismo, pero eso no cambiaba nada. Estaba aquí para vengarme, y Emily, aunque era una niña dulce, no era mi hija. Era una herramienta. Así que, dedicándole una sonrisa reconfortante, le cogí la mano y se la apreté. Vamos a echar un vistazo, cariño. Resumen narrativo de la grabación de la cámara corporal subida a la nube desde la Unidad de Seguridad 5482 de Tattersall. Video parcialmente corrupto. Los archivos de otras unidades estaban de alguna manera totalmente corruptos e irrecuperables. Las imágenes de la cámara de la Unidad 5482, Selina Avaria, muestran la entrada inicial en el portal del ascendente y el encuentro con los presuntos hostiles. HRL-19, alias Jimmy, ordena a 5482 y 5988 que se queden vigilando al hombre mayor y a la mujer más joven. 5482 adopta una posición de guardia segura con el AR. 15 en posición preparada mientras 5988 realiza una limpieza preliminar de la zona de abajo más allá de lo que ya había hecho el cuadricóptero de reconocimiento. No se localiza a ningún otro hostil, pero 5988 vuelve diciendo que no puede abrir una gran puerta metálica del pasillo. Pregunta a los hostiles qué hay dentro, momento en el que el hombre mayor agita la mano y dice: Nada, nada. Solo almacenamiento. De forma apresurada y visiblemente nervioso. A tenor de los acontecimientos posteriores, se cree que esta reacción fue artificial y que pretendía despertar el interés de los miembros del equipo. Tuvo éxito. Presumiblemente pensando que tenían el control de la situación. 5482 y 5988 utilizan un tono y un lenguaje de mando para dirigir a la hostil hacia la puerta metálica con órdenes de abrirla. La mujer afirma que no sabe cómo hacerlo mientras el hombre protesta diciendo que no hay nada que ver. Que está vacía. Esto es obviamente una contradicción implícita a su declaración anterior de que era solo almacenamiento. Y es la creencia de este analista que esto fue de nuevo intencional para asegurar que los miembros del equipo siguen obligando a la apertura de la puerta. 5988 vuelve a ordenar que se abra la puerta, presionando la pistola contra la cabeza de la mujer mientras utiliza el tono de mando con el hombre. El anciano obedece, desbloqueando y abriendo la puerta. Desde la puerta abierta se ve una gran sala metálica que contiene lo que parece ser una mesa de operaciones y varios aparatos. La visión es breve antes de que el anciano empiece a gemir, agarrándose el pecho y tambaleándose. Sus palabras son confusas, pero parece decir: mi corazón, oh Dios, ahora no. El anciano se tambalea hacia 5988, al borde del colapso. 5988 pivota y lo atrapa con facilidad,
pero al hacerlo aleja su arma de la mujer hostil. De repente se oye un gruñido seguido de un gorgoteo y 5988 se desliza por la pared agarrándose la garganta. Un estudio más detallado del video y los breves fotogramas que muestran las heridas de 5988 en la cámara de 5482 permiten una reconstrucción limitada de lo ocurrido. Parece que el hombre utilizó el pretexto de caerse para ponerse al alcance de la mano de 5988. A continuación, le asestó una profunda puñalada en la zona de la arteria axilar, una de las pocas zonas no cubiertas por el chaleco antibalas. Esta herida, aunque no fue mortal de inmediato, le distrajo lo suficiente como para poder asestarle una herida mucho más mortal en la garganta aproximadamente 2 segundos después. El resultado fue que 5988 estaba incapacitado y moribundo mientras el anciano se volvía contra 5482. 5482 tenía su arma en alto, pero estaba en una mala posición de disparo debido a su reacción ante el repentino grito del anciano y el posterior ataque a 5988. Estos factores, combinados con su formación sobre disparos de alto calibre en dirección al acero cercano, parecían ser la causa de su vacilación momentánea. El anciano, de repente mucho más rápido y fuerte de lo que se había puesto anteriormente, no sufrió ninguna de esas vacilaciones. Se lanza hacia adelante y, por sus movimientos y su posición, parece que la golpea en alguna parte del brazo con el arma blanca que había utilizado contra su compañera. Ella lanza un grito de dolor y casi de inmediato se ve caer su arma y se oye el ruido de esta al caer al suelo. A continuación, el hombre tira de ella hacia el interior de la cámara y le dice a la mujer hostil que entre y cierre la puerta tras ellos. Cuando la puerta empieza a cerrarse, la grabación se interrumpe, probablemente debido a la interferencia de la señal procedente de las densas paredes de la cámara acorazada en la que habían metido a 5482. La razón por la que se corrompieron los vídeos de las demás cámaras corporales se sigue investigando en este momento y, por el momento, se desconoce el lugar de la operación. Parece que algunas frecuencias de la zona estaban siendo interferidas intencionadamente por los hostiles, por lo que nuestras mejores estimaciones de localización se basan únicamente en una limitada triangulación por satélite, situando el lugar de esta matanza en algún lugar del este de Estados Unidos. Este informe se actualizará a medida que se disponga de nueva información. ¿Qué es esto? Estábamos en uno de los otros edificios, otro almacén vacío con un secreto subterráneo. Jason parecía preocupado por primera vez y sentí un rubor de placer en la preocupación en su rostro. No me temía a mí ni a los hombres que había traído conmigo, pero sí a lo que estuviera enterrado bajo el suelo de hormigón recién vertido sobre el que yo estaba ahora. Meneando ligeramente la cabeza, Jason levantó la mano. Mira, no quieres abrir eso. Hay explosivos ahí abajo. Material muy volátil. Ni siquiera sé cómo entrar. Pero si empiezas a martillear vamos a volar todos por los aires. Suelto una pequeña carcajada. Creo que tu abuelo, o quien quiera que sea ese viejo de mierda, miente mejor que tú, hijo. Nos habíamos reunido con los otros 4 miembros, y supuse que entre los 6 podrían abrir esa cosa bastante rápido. Abre esto. Uno de ellos, Marvin tal vez, me preguntó cómo iban a hacerlo. No habían traído herramientas para eso. Les dije que se las arreglaran y, tras un irritado intercambio de miradas, fueron a buscar martillos y palancas al pequeño taller que habíamos visto en un rincón de la superficie del otro edificio. Jason permaneció en silencio hasta que empezaron a romper trozos de hormigón. Van a morir todos si seguís con esto. Le sonreí con suficiencia. Eso dices tú. Ten en cuenta que si te portas mal, no solo te mataremos a tiros, sino que tus amigos también morirán. Basta una palabra en mi micrófono y están acabados. Me miró durante largo rato, sus ojos parecían clavarse en mí con una intensidad que hizo que finalmente apartara la mirada. Justo entonces, dijo. Sabes, hace tiempo que no sabes nada de esos colegas tuyos. Levanté la vista y vi que me sonreía con frialdad. No quise morder el anzuelo, pero no pude resistirme a hacer una rápida comprobación para asegurarme de que todo iba bien con los rehenes en el sótano. Aquella gente era tan extraña y segura de sí misma que me ponía nerviosa.
Pulsé el botón de mi micrófono corporal y pregunté cómo iban las cosas con los otros dos. No hubo respuesta. Preocupado por si no estaba usando bien el micrófono, ya que no estaba acostumbrado a toda esta mierda paramilitar, le dije a uno de los hombres que estaban rasgando el suelo que intentara llamarles. Lo hizo, pero seguía sin contestar. Les dije que enviaran a alguien a comprobarlo, pero entonces oí a Jason detrás de mí, más cerca. Uno de los hombres le había apuntado con un arma mientras los demás se dedicaban a desenterrar lo que hubiera bajo el suelo, pero Jason parecía ignorarlo. Yo no me molestaría en comprobarlo. Ya están muertos. Igual que tú vas a estarlo. Salió disparado hacia el hombre que le apuntaba, apartando el arma con tanta fuerza que vi como la muñeca y el brazo del hombre se retorcían más allá de los puntos de rotura mientras soltaba un grito. Imposiblemente rápido, Jason le asestó 2 puñetazos en el pecho, e incluso a través del chaleco antibalas pude oír el chasquido sordo cuando se le hundió el pecho. En 5 segundos estaba muerto en el suelo y los otros hombres gritaban. Pero no gritaban por lo que le había pasado a su amigo. Por fin habían atravesado el suelo y se habían encontrado con lo que dormía debajo. Observé con mudo horror cómo empezaban a retorcerse en el suelo antes de quedarse inmóviles mientras les arrebataban la vida. Y creí ver algo que se abría paso entre los escombros, pero entonces mi mundo estalló cuando mi cabeza se hizo añicos en fragmentos brillantes de dolor y presión y algo estaba dentro de mí. Oh Dios, algo estaba en mi cabeza. Podía sentirlo. Lo sentía frío y sucio de alguna manera, y en la ilógica de mi terror, me encontré mirando a Jason, el hombre al que había querido herir y matar tan desesperadamente momentos antes, en busca de algún tipo de ayuda imposible. Pero su expresión de ojos muy abiertos me decía que no tenía ninguna ayuda que darme. Sentí que me ahogaba, que me empujaban a las negras profundidades de un lago frío y antiguo. Un lugar inhumano y cruel que nunca veía la luz y solo criaba criaturas acostumbradas a tales condiciones. Con creciente horror me di cuenta de que me empujaban hacia la oscuridad de mi propia alma. No el alma de un joven lleno de esperanza y ambición mientras intentaba encontrar un enfoque novedoso a la tesis doctoral que nunca terminé. No el alma de un hombre mayor lleno de amor por su mujer y su hija, orgulloso de sus logros y de lo que aún le deparaba el futuro. Sino las mareas oscuras y estancadas de un viejo amargado al que no le quedaba más que el rencor y la voluntad de intercambiar lo último de su humanidad por una oportunidad de agraviar a quienes le habían agraviado. Y en lo alto, sentado ahora en el trono de mi mente consciente, podía ver una cosa repugnante que me miraba. Me miraba y reía con una risa profunda y áspera. Mientras seguía bajando, vi que apartaba la mirada, que usaba mis ojos para mirar a Jason, que usaba mi voz para hablar. Hola, muchacho, ¿no crees que es hora de terminar lo que empezamos? Se oyó un crujido metálico de estática y luego la voz de Jason. El blindaje electromagnético que rodeaba el altavoz de la cámara acorazada solo aumentaba la sensación de que la voz de mi nieto provenía de un pozo muy profundo o de algún rincón sombrío de una luna lejana. Dadas las circunstancias, no sé si no serían opciones preferibles. ¿Estás bien, Jason? Sé sincero. Intenté mantener la preocupación fuera de mi voz, pero sabía que solo lo había conseguido parcialmente. Las primeras palabras de Jason cuando activó el altavoz fuera de la cámara habían sido: El sepulturero ha salido. Voy con él. Teniendo eso en cuenta, consideré que cualquier cosa que no fuera terror y pánico sin sentido era una hazaña de contención. Sí, estoy bien. Todo irá bien. Cree que sé cosas que no sé, así que va a llevarme para poder interrogarme más. Sentí que la ira hacía a un lado mi preocupación. Torturarte, querrás decir. Intentar meterse en tu cabeza y apoderarse de ti, tal vez. Una pausa más larga y luego otro crujido. Imaginé que la voz de Jason sonaba más sombría esta vez. Dice que sí, así que al menos estás siendo sincero. Pero intenta no preocuparte. Soy fuerte, ¿recuerdas? Y sea lo que crees saber de mí, no creo que sepa mucho de ti. Jason era inteligente, muy inteligente de hecho, y sabía que lo que estaba diciendo era tanto información valiosa para mí como una forma de poner a prueba al sepulturero. Para ver cómo reaccionaba. No tuvimos que esperar mucho.
Un crujido seguido de una voz que parecía la del hombre que dirigía el grupo de invasión de la casa. ¿Por qué no sales si te conozco mejor? Su tono era ligero, pero aún podía sentir la ira y la violencia erizándose en cada palabra. No, no lo creo. ¿Por qué no dejas aquí a Jason y aprovechas tu libertad mientras la tienes? Es una suerte que te liberen así. Parece una pena desperdiciarlo. Si estaba en lo cierto en cuanto a quien se había llevado, eso era malo. Si ese hombre tenía suficiente influencia en la Casa de la Garra como para liderar una partida para capturarnos, el sepulturero tendría más influencia y acceso a recursos donde quiera que fuera con Jason. Sería más difícil encontrarlos y más difícil recuperar a Jason. Oh, creo que estaré bien. Y tu nieto y yo nos conocemos desde hace mucho. Nunca me perdonaría si no aprovechara esta oportunidad para ponerme al día. Pero no te preocupes. Si no consigo lo que quiero de él, volveré a por ti. ¿De qué estaba hablando? ¿Cómo conocía a Jason? He sabido desde que enterramos a Mark Sullivan que todo el episodio perturbó a Jason igual que a mí. Tanto por lo que le pasó a ese pobre hombre como por la cosa que anidaba en él, esperando, deseando ser liberada de nuevo en el mundo. Mi nieto tenía razón al tenerle miedo. Pero también he tenido la creciente sensación de que la inquietud de Jason iba más allá. Su intuición única con respecto a la criatura que una vez describió como una especie de extraño recuerdo. He esperado para insistir en el tema, tratando de darle tiempo para trabajar a través de él o venir a mí en sus propios términos. Ahora he esperado demasiado. Ahora se lo está llevando algo que no entiendo, y mucho menos sé cómo vencer. Pero no, eso no es del todo cierto. No lo sé todo, pero sé algunas cosas. Sé que no es todopoderoso ni omnisciente. Se le puede atrapar y engañar. Es capaz de controlar a algunas personas, pero aparentemente no a aquellas como yo y Jason que han sido tocadas por una semilla, y con algunos límites basados en la distancia, la percepción, la cantidad, o alguna combinación de factores desconocidos. Sabemos que parece saltar de una persona a otra, y parece haber alguna cualidad que hace que algunas personas sean más adecuadas como huésped a largo plazo. Esto se debe, al menos en parte, al hecho de que quema otros cuerpos que toma rápidamente, causando una putrefacción antinatural con el tiempo. Lo más probable es que se trate de un efecto secundario involuntario e indeseable de estar en un cuerpo que no es el óptimo, aunque es probable que la misma putrefacción se produzca a un ritmo más lento cuando está en uno de sus huéspedes especiales. Eso también sería indeseable, ya que tener que pasar de un cuerpo a otro aumentaba el riesgo de exposición, además de consumir mucho tiempo y energía al tener que buscar periódicamente un nuevo huésped. Todo esto se basaba en conjeturas y suposiciones de que su comportamiento se regía al menos en cierta medida por algo parecido a la lógica humana, pero se ajustaba a la información que teníamos sobre lo que había hecho en el pasado. Y si todo eso era correcto, entonces había una cosa muy importante sobre el sepulturero. Era un parásito. En algunos aspectos se parecía al comportamiento de un helminto, aunque obviamente tenía muchas características que se acercaban más a una forma de posesión que a una tenía. Sin embargo, al igual que los monstruos con los que normalmente tratamos, se basaba en la toma de un huésped humano. El hecho de que fuera único y más formidable no cambiaba el hecho de que parecía necesitar un cuerpo humano para sobrevivir, o al menos para no volver a caer en letargo. Lo que nos daba una pequeña ventaja. Estás muy callado ahí dentro, ninguna respuesta ingeniosa o amenaza severa, ni siquiera una súplica por la vida de tu nieto, ¿lo ves, Jason? Al final, tu abuelo es solo un viejo asustado escondido en un agujero. Nadie vendrá a salvarte. Eres todo mío. Apretando los dientes, activé el altavoz. No por mucho tiempo, ese cuerpo tuyo estará muerto en 48 horas. Una pausa, y luego. ¿De qué estás hablando? Una amenaza audaz escondida detrás de una puerta de acero. Sal y mátame entonces. Oh, ya te he matado. Te seguiré el juego, ¿qué quieres decir? Esta vez no traté de ocultar la sombría satisfacción en mi voz. Hace 10 años me encontré con una criatura, lo que llamamos forasteros, que tenía una forma monstruosa que producía un tipo de veneno muy potente y único. Fue una de las cosas que me hizo aceptar finalmente que hay cosas que la ciencia no puede explicar del todo, o que al menos están mucho más allá de mi capacidad de comprensión. El veneno era insípido e inodoro.
Podía destilarse en forma líquida o gaseosa. E incluía componentes que no existen en la naturaleza. Cosas que pueden ser cuantificadas, pero no replicadas. Al menos no por la mayoría de los medios. Vi la utilidad potencial de esta toxina y continué trabajando en ella después de que la criatura que la había fabricado desapareciera. Al final me di cuenta de que combinando la sustancia consigo misma de una manera particular no solo no consumía la sustancia, sino que producía más de ella. No tengo una explicación científica de cómo funciona este proceso, pero después de años de trabajar con él, sé que lo hace, y de forma bastante fiable. Así es como he mantenido el aire que respiras inundado de la sustancia durante los últimos meses. Esta vez el silencio fue lo suficientemente largo como para que empezara a preocuparme de que acabara de irse con Jason tras suponer que todo era una estratagema barata. Pero entonces volvió el crujido, seguido de la voz del hombre. Esta vez más profunda y más plana, la voz era de alguna manera más terrible en su peso sin la ligera fachada de la inflexión humana. Explícate. Hace unos meses tuvimos un visitante que resultó no ser nuestro amigo. Quería evitar disgustos similares en el futuro, o al menos asegurarme de que cualquier enemigo nuestro no durara mucho más allá de la visita sin mi piedad. Hacía años que había instalado el equipo necesario. Fue sencillo convertirlo en un sistema psíquico autosuficiente para mezclar el veneno con nuestro aire aquí abajo. Podía sentir los ojos de Yanni clavados en mí, pero la ignoré. Sabía que le preocupaba que dijera la verdad, que estuviera loco y la hubiera envenenado, pero tendría que aguantarme un poco más. Estás mintiendo. Oh, puedo asegurarte que no. Pero tampoco soy tonto ni suicida. El veneno también puede manipularse muy fácilmente para producir una cura que inmuniza a la persona de cualquier efecto y cura la exposición pasada si se recibe mientras todavía es asintomática. El monstruo del que procedía en realidad tenía una glándula que producía la cura de forma natural, pero me orientó lo suficiente como para poder resolver las cosas a partir de ahí, nosotros tres. Todos inoculados, aunque debo pedir disculpas a mis dos amigos por no haberles dicho que este antídoto estaba en uno de los pinchazos que les he dado en el pasado. Mi esperanza era que siempre fuera un seguro innecesario y no quería causarles una preocupación innecesaria. Pero tú y cualquiera de tus compinches que hayas dejado con vida ahí fuera. Bueno, eso es un asunto completamente diferente. Cuando habló esta vez, casi podía oír miedo en su voz. Puede que no sea capaz de controlar a tu nieto, pero puedo decir por sus reacciones que cree lo que has dicho. Así que yo también lo haré, por el momento. ¿Qué hace este veneno mágico? Me aclaré la garganta. Nunca dije que fuera mágico, solo inexplicable. Pero en cuanto a lo que hace, durante 36 horas no tienes ningún síntoma. Entre las 36 y las 38 horas tienes fatiga extrema, escalofríos, sudoración, mareos, debilidad física, palidez, calambres abdominales y dolor en las articulaciones. Casi como una gripe repentina y terrible. Y a las 39 horas y 12 minutos, casi al segundo de la primera exposición, sufres lo que mejor puede describirse como una muerte celular catastrófica simultánea en todos los sistemas del cuerpo. Me encontré sonriendo ligeramente. Sé que se te da bien mantener vivos a tus huéspedes, pero dudo que vayas a tener mucha suerte con eso. Ahora me giré para mirar a Yanni. Parecía horrorizada. La única duda era si era simplemente por lo que yo había dicho, o por la insinuación que planteaba. Pero fue Jason quien hizo la pregunta que yo tenía. Entonces, ¿cómo sabes todo esto? ¿Con quién experimentaste para averiguar que hacen falta 39 horas y pico para que alguien muera de esta mierda? Suspiré. No fui sincero contigo sobre el número de veces que me he encontrado con la casa de la garra. A lo largo de los años me he procurado un miembro conocido aquí y allá, con la esperanza de obtener información y tener un banco de pruebas más ético para ciertas teorías. Tengan la seguridad de que era raro que lo hiciera, y siempre me aseguraba de que eran, de hecho, un miembro peligroso de la casa y no solo un alma descarriada al margen de la secta. Jason de nuevo, su tono más enojado que antes. ¿Así que por eso está bien? ¿Simplemente secuestras a la gente y experimentas con ella? ¿Qué pasa con esta niña? ¿Va a morir también? Sí, a menos que esa cosa acepte mi oferta. Le proporcionaré el antídoto para él y para la niña si se marcha de aquí ahora y deja a todo el mundo, incluida la niña y tú,
atrás e ilesos. O puede negarse, y en menos de 2 días quedará reducido a una roca sentada en un montón de restos licuados. El sepulturero ahora, su voz todavía tensa, pero más lleno de su antigua malicia alegre. Eres un hombre duro, abuelo. Si dices la verdad. En cualquier caso, gracias pero no gracias. 38 horas es poco tiempo, pero creo que puedo conseguirlo. Volví a activar el intercomunicador, con la mano temblorosa por el miedo y la rabia. Esto no es un farol, hijo de puta. Vas a morir sin mi ayuda. La cosa soltó una risa áspera que hizo estallar el intercomunicador de queja. Lo dudo. Pero lo que debería preocuparte más es lo que voy a hacerle a tu chico en el tiempo que me queda. Hubo una pausa y luego. Chica, llévanos de vuelta. Volví a llamar por el intercomunicador, pero fue inútil. Sabía que se habían ido. Me acerqué a la pared junto a la puerta y abrí un pequeño panel que me permitió desbloquear la cámara acorazada desde dentro. A diferencia del método de cerrarla desde dentro, este tenía que estar bien escondido, pero me empeñé en enseñárselo a Yanni mientras realizaba la combinación para desbloquear la puerta. Era un intento de recuperar parte de su confianza, pero era difícil saber si lograba penetrar el manto de miedo y preocupación que envolvía a la chica. Sentí una oleada de tristeza por ella. Ya había perdido mucho, y por mi culpa estaba perdiendo más. Ella y Jason parecían estar en camino de convertirse en buenos amigos en las pocas semanas que había estado con nosotros, y yo valoraba eso por ambos. Era una buena persona, y cuando abrí la puerta y vi que ya se habían ido, la oí soltar un pequeño gemido de desesperación por Jason y quizá también por la niña. No le habíamos contado mucho sobre el sepulturero, pero sabía lo suficiente para saber el peligro que corrían. Pero cuando me volví para mirarla, me miró a los ojos con una feroz determinación que me impresionó. No podía olvidar que todo por lo que había pasado, todo lo que había hecho, la había convertido en una mujer formidable antes de cruzarse en mi camino por segunda vez. Me dio la esperanza de que todavía podía confiar en ella para lo que venía a continuación. Patrick, ¿qué vamos a hacer? Me froté la boca pensativo. Podría intentar suavizarla. Hacerla entrar en la cruda realidad de lo que estaba a punto de emprender. Pero si lo hacía, no solo sería deshonesto, sino que también aumentaría el riesgo de que se doblegara en un momento inoportuno, cuando se diera cuenta de la magnitud de nuestras acciones. No, era mejor ser sincero desde el principio y ver si tenía estómago para ello. Vamos a recuperar a Jason y vamos a detener lo que lo tiene. Detenerlo para siempre. Ella asintió, pero frunció el ceño. Pero, ¿cómo podemos detenerlo? Puede saltar de una persona a otra, ¿verdad? ¿Qué le impedirá saltar a alguien que no esté envenenado o seguir saltando hasta que no podamos encontrarlo de nuevo? Quería apartar la mirada, pero no lo hice. Necesitaba ver cómo se lo tomaba. Si realmente podía ser útil. No podrá saltar a otro cuerpo si no hay ninguno cerca. Supongo que se rodeará de secuaces, miembros de la secta, guardias, etc., mientras interroga a Jason. Pero no importa si son 10 o 10.000. Yanni ya sabía la respuesta, pero preguntó de todos modos. ¿Por qué no importa? Las siguientes palabras deberían haber sido las más difíciles, pero descubrí que eran las más fáciles. Esto habría avergonzado a alguna lejana versión pasada de mí mismo, pero esa comprensión no me preocupó. El joven Patrick había sido un hombre bueno pero insensato que no había comprendido las duras verdades del mundo. Le había costado el amor de su vida, y la amargura de esa pérdida le había costado su familia durante tantos años desde entonces. Pero en los últimos meses había llegado a comprender muchas cosas. El valor del amor, de la familia y de la esperanza. La necesidad de arriesgarse a perder para ganar alegría y plenitud. Y la verdadera importancia del trabajo que hacemos. Íbamos a recuperar a Jason, sí, pero también íbamos a matar al monstruo que se lo llevó. Él y cualquiera que tratara de interponerse en nuestro camino. Porque vamos a matarlos. Vamos a matarlos a todos. Do you know what time it is?